Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Aprovechando este tema que se ha presentado del ISSSTE, de los avances de toda esta recuperación, dentro de las iniciativas, digamos, inmediatas que incluso la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ha planteado es el tema del ISSSTE, la ley del ISSSTE. Preguntarle concretamente aquí, primero, si se pudiera empezar esta coordinación, por supuesto, con la presidenta electa, con su mandato que pues concluye en septiembre, presentar más detalles al respecto. Hay bastante interés, así como en la iniciativa de la reforma al Poder Judicial, que aquí se ha dado bastantes datos, se han ampliado detalles y que es se ha enfocado bastante porque pues es un poder, es el tercer poder, es otro poder pues de los tres poderes de nuestro país, de la República, pero el tema también de la ley del ISSSTE, de las modificaciones, de las reformas, de todo lo que viene, es de suma interés de todos, de todas, porque pues por ahí va pues no solamente también el servicio de la salud, del servicio de salud de nuestro país, sino también el tema de los fondos de pensiones, presidente. Y en esto preguntarle si se puede hacer una exposición, una explicación más detallada, mayor información. La gente está preguntando más específicamente hacia dónde va, cuáles sería, si es gradual, en qué temas, si en otros casos será ya más entrar de lleno en cambios, porque va de la mano con el fondo de pensiones, con las modificaciones que usted ha estado generando, se han estado ya concretando y que vendrán también gradualmente. Ahora bien, hay una parte en este tema del ISSSTE de los trabajadores del Estado que se retiraron, que se pensionaron a través de las leyes, de los cambios que se hicieron, por ejemplo, con el señor Calderón, el presidente Calderón, que fueron completamente regresivas y la gente se pregunta, ¿en estos cambios nos considerarán también, por lo menos en el tema de algún tipo de compensación, porque hay una reducción brutal a sus pensiones? Presidente, sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, en todo lo que tiene que ver con pensiones, considero que hemos avanzado. Desde 2020 se hicieron dos reformas importantes. Una, para que los empresarios aporten más, que se incrementen las cuotas de las empresas para los fondos de pensiones de los trabajadores. Del apartado A, los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto hay que reconocerlo porque fue una decisión voluntaria de los empresarios. Estaban tan conscientes de que la reforma de Zedillo era de lo más injusto que podía haber en contra de los trabajadores, que ellos mismos tomaron la decisión de ayudar, no de hacerse cargo de todo, porque el deterioro era bárbaro. O sea, aquí se puso un ejemplo, un trabajador que recibía 10,000 pesos, al jubilarse iba a obtener 3,000. Esa era la reforma de Zedillo. Entonces ellos aportan más y progresivamente, en vez de recibir 3,000, van a recibir 5,000. Esa ya es una reforma, es un avance. Nosotros propusimos reducir el cobro de las comisiones, que eran altísimas, porque no había control. Lo cierto es que
Hacienda estaba tomada, todo el gobierno estaba tomado por un grupo. No teníamos un gobierno para todos los mexicanos, era un gobierno para una minoría. Entonces hacían lo que querían. Entonces le permitían a las AFORES cobrar comisiones elevadísimas, las más altas del mundo. Durante años estuvieron así. Entonces se hizo una reforma, no querían, pero se convencieron los administradores de las AFORES y se bajaron las comisiones. A partir de que entró en vigor esa reforma, se han ahorrado como 40, 50 mil millones de pesos. Y se calcula que para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de comisiones, va a llegar a 160 mil millones de pesos. Aún con eso, de ese trabajador que recibía 10,000, iba a jubilarse con 6,000. Por eso se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que va a entrar en vigor el día 1 de julio. Ya se está constituyendo el fideicomiso en el Banco de México. 1 de julio ya se va a poder pagar la compensación a ese trabajador que con la ley Zedillo iba a recibir 3,000 y que con lo que hemos hecho aumentó a 6,000, ahora se le va a compensar con 4,000 para que reciba los 10,000 que recibía o que obtendría al jubilarse. Eso ya a partir del día 1. Ya se creó el fondo de pensiones. Ya nos van a informar a principios de julio, a finales de este mes. Van a venir aquí de cuánto es el fondo, cómo se va a ir alimentando el fondo para compensar a todos los trabajadores. Eso es un avance importante. Bueno, esto ayuda tanto a trabajadores del apartado A y el apartado B, a los trabajadores pensionados. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, ellos plantean, sobre todo los maestros y en especial los de la CENTE, nos plantearon 3 cosas. Uno, el que se reduzca la edad de jubilación. O sea, porque con la ley Calderón se aumentó la edad de jubilación. Pusieron una tabla especial y aun cuando ya se tengan 28 años de servicio de una maestra y 30 años de servicio de un maestro, si no cumplen una determinación, jubilarse con el 100% de sus ingresos. Bueno, lo segundo, que quieren cambiar UMAS por salario mínimo. Y lo tercero es que no quieren a las AFORES, que no quieren cuentas individualizadas. Esos fueron los planteamientos. ¿Qué significa la reforma que se llevó a cabo? Que vamos a
reducir la edad de jubilación. O va a quedar en 28, va a quedar en 30, pero sin ese complemento sobre la edad que desaparece. Va a quedar como estaba antes de la reforma del 2007. Hasta ahí me comprometí. Esa es la iniciativa. Lo que tiene que ver con UMAS y salario mínimo se va a analizar. Eso ya corresponde al próximo gobierno y queda también a discusión lo de las cuentas individualizadas. Si se regresa al sistema en el que el gobierno manejaba las pensiones y no mediante afores. Entonces, esto lo pueden explicar los que tienen más elementos y como van a venir a fines de este mes, principios, a ya decir, este es el fondo, ya se constituyó el fideicomiso, esto es para reparar el daño causado por esa reforma de Zedillo y la reforma de Calderón, y así va a funcionar y entra en vigor para los que se van jubilando desde el 1 de julio del apartado A. Entonces, vamos a pedirles a ellos, ¿no? Creo que eso es lo que me estás planteando. Sí, presidente, y lo que acaba de comentar sobre el ISSSTE, porque hay gente que pregunta específicamente sobre esto, ¿qué se va a cambiar? Usted ya aclara que se va a quedar igual a como estaba en los términos para las jubilaciones, si habrá algunos cambios, más cambios o si no, ¿y qué pasa si con la gente, con los trabajadores, trabajadoras, que se pensionaron con este tipo de medidas, que pues fueron diezmados en sus ingresos, en su retiro, si ellos si ya de plano con estos cambios quedarán así como con estas afectaciones, o habrá esperanza de recuperación por lo menos de algo de lo que les quitaron? ¿Esto usted considera que ya por estos meses que terminan se pudiera considerar algo, o ya de plano el próximo gobierno? Sí, yo ya cierro ya mi mandato, ya no me da tiempo. Además, no puedo comprometer recursos hacia el futuro porque se tienen que dejar finanzas públicas sanas. Eso también lo vamos a informar en su momento, para que la presidenta electa y luego presidenta constitucional tenga todo el poder, finanzas públicas sanas, porque eso es importantísimo. No andar pidiendo prestado, recurriendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para que nos ponga condiciones. No. Se equivocaron, y ojalá y algún día lo reconozcan, quienes se precipitaron cuando la pandemia y se les hizo fácil, bajo el mismo modelo, contratar deuda, y nosotros no lo hicimos. Entonces nosotros no tenemos un endeudamiento excesivo. Ya les adelanto que el crecimiento de la deuda durante nuestro gobierno es menor al crecimiento de la deuda del gobierno de Felipe Calderón y del licenciado Peña, menor. Y esto se mide
de acuerdo al Producto Interno Bruto, ellos incrementaron 7 puntos en promedio. 7.5 del producto. Y nosotros estamos luchando por que sean 5 o 5.5. Es decir, dejar 2 puntos del producto, que son como 600, 700 mil millones de pesos, de reserva, por lo que se pueda necesitar. No se va a requerir, consideramos, pero hay que actuar de manera precavida, sobre todo pensando en las elecciones de Estados Unidos. No en el proceso de elección. Yo no veo que haya ninguna inestabilidad económica, ninguna crisis hasta noviembre, diciembre, que pasen las elecciones. Pero sí, como sucede a veces, cuando llegan los nuevos gobiernos, llevan a cabo políticas de ajuste. Y esas políticas de ajuste sí tienen un impacto. Y cuando se trata de la economía de Estados Unidos, pues se impactan en el mundo. Y si tenemos una relación económica cercana, como sucede, somos socios comerciales y está muy integrada nuestra economía a la de ellos a la nuestra, entonces sí puede haber algún factor de inestabilidad económica, financiera, y por eso hay que blindar la economía mexicana. Y no hay mejor forma que dejarles márgenes a quienes van a manejar la economía y la política económica hacia adelante. Entonces, por eso ya nosotros no vamos a invertir más, ya estamos cerrando, ya estamos concluyendo las obras. Afortunadamente tenemos presupuesto para cerrar en todas las obras. Tenemos 15, 17 proyectos estratégicos con los ingenieros militares, todos tienen presupuesto. Todos los proyectos estratégicos de la Secretaría de Marina tienen su presupuesto. Los 12, 15 proyectos estratégicos de Conagua, presas, canales de riego, oleoductos, acueductos, perdón, todos tienen ya su presupuesto. Los programas de bienestar, esos son los más protegidos. Eso no hay ningún problema. Entonces vamos a tener esa situación. Pero yo le decía a los maestros, ¿no?, pues que estamos iniciando, imagínense revertir 36 años de política antipopular, entreguista. No son guajolotas ni tamalitos de chipilín. Porque fue mucho. Es que no les dio tiempo, porque el pueblo de México
está muy despierto, avispado, pero querían acabar con todo. Sonó la campana, la alarma, y se llevaron mucho, pero como los ladrones de los bancos que entran a las bóvedas y empiezan a meter el dinero, los costales, de repente suena la alarma, ¿no? Y salen huyendo y van tirando ahí y van dejando, no se puede llevar todo. Una vez me dijo un alto funcionario, ¿y cómo le va a hacer? Un alto funcionario de los de antes. Y le dije, con lo que nos dejaron, con eso, porque era tanto lo que había, tanto, aparte de los recursos naturales de México, que es un país bendito, de tanta riqueza natural. Aparte de eso, bueno, se avanzó mucho en la industria petrolera, en la industria eléctrica, en la construcción de infraestructura hidráulica, empresas, hay 60 hidroeléctricas, ¿no? En muchas cosas. Vino el neoliberalismo y eso se abandonó y empezaron a dar los contratos y a entregar los bienes. Pero imagínense, eran ferrocarriles, aeropuertos, puertos, petróleo, electricidad, empresas de comunicación, minas, bancos. Era de todo, de todo. Y autopistas. Entonces sí se ha avanzado. Por ejemplo, lo que hicieron con el ejido, más de la mitad de la propiedad en México era propiedad social y privatizan el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Y ahora, ¿de quién es este ejido? Pues de un ejidatario Nailon, riquísimo, que compró, porque antes de la reforma del 27 de Salinas no se podía vender las tierras ejidales. Entonces privatizan el ejido y empieza de nuevo el acaparamiento de las tierras. Entonces, fue mucho el saqueo. Lleva tiempo, pero debemos estar muy contentos porque lo que estamos viviendo es la posibilidad de que haya continuidad con cambio. ¿Y eso qué significa? Bueno, que hacia adelante va a continuar la transformación. Desde luego, con el estilo, ahora sí, de una mujer
inteligente, honesta. Ayer me gustó muchísimo que repitiera el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Otro, a estas alturas, ya no hablemos de los, bueno, no me voy a meter en eso, pero estaría difícil escuchar eso a estas alturas, de una presidenta electa que gana con 36 millones de votos. Es la presidenta más votada en la historia de México. La de más respaldo popular en toda la historia. Es un hecho inédito e histórico. Y que diga, ¿sí?, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. No, pues es para sentirse muy contento, todos los mexicanos. Yo estoy muy contento, mucho, mucho, muy contento, sinceramente. Es gracias al Creador, gracias al pueblo, gracias a la vida, a las circunstancias. Entonces, nos va a ir bien, muy bien, requete bien, mejor que ahora, mucho mejor, porque ya se sentaron las bases de la transformación y la gente está más consciente, más participativa. Y yo espero también que se vaya produciendo con gente de buena voluntad una reconciliación, un proceso de unidad que no se dio ahora. Bueno, no llegamos a la llamada polarización porque la mayoría de la gente está apoyando la transformación. No es 50-50, no. La mayoría apoya. De todas formas, la minoría debe ser respetada y se debe de integrar al proyecto de transformación, poner por delante el interés nacional, el interés de México. Nosotros tuvimos muchos problemas, primero porque necesitábamos hacer cambios. Imagínense que tuvimos que cobrar impuestos a los que no pagaban. Ni modo que aplaudan eso, pero lo teníamos que hacer. Primero porque era una injusticia. ¿Cómo todos los mexicanos pagaban impuestos menos los de arriba? Segundo, porque era una burla. Llegaron a decir los tecnócratas neoliberales de que el problema fiscal de México era que no pagaban impuestos
los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los viene, que ese era el problema, que había que cobrarles a eso. Fíjense, en el supuesto de que se hubiese tomado esa decisión, que sí pagan impuestos, porque pagan el IVA, pero ellos estaban pensando en el impuesto sobre la renta. Pero vamos a tomar en cuenta de que paguen todos impuestos sobre la renta. ¿Cuánto iban a pagar? ¿Cuántas son sus utilidades? ¿Cuánto se obtiene? Entonces, ¿cuándo con este doble discurso, con esta hipocresía, con la doble moral, los de arriba no pagaban y nadie decía nada? Los expertos hablaban de que si las finanzas públicas de México estaban debilitadas, era porque no pagaban impuestos los de la economía informal. Nunca hablaron de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Piensen, como decía yo antes, en las plazas. Piensen en la empresa más grande, más grande, más grande. Piensen en el banco más grande, más grande. Pues esa empresa que están pensando, ese banco que están pensando, no pagaba impuestos. Entonces, primero, porque era injusto. Segundo, porque todavía se atrevían a manipular, a engañar. Y tercero, porque con esos ingresos se fortalece la hacienda pública. Imagínense que una empresa que no pagaba, que de repente paga 10, 12, 15 mil, 20 mil millones de pesos, y así todos están pagando, y hay que agradecer mucho a los contribuyentes, pequeños y grandes contribuyentes. Pon el ingreso de ayer, porque ese es un informe diario. ¿Cuánto entra a la tesorería de la Federación? Todos van a contribuir y van a seguir contribuyendo. Pero esto es muy importante. Este es de ayer. Oye, ¿qué día es? Ah, no, la del 18. La de ayer. Esta ayer la mencionamos. Es que subió un poquito. Es que esta es la que veo diario. Tengo como 5, 6 informes que veo diario. Este es 17, este es 18. ¿Ya vieron cuánto subió? 10% en términos reales. Al 18 de junio del año pasado se habían recaudado 2.370.000 millones. Y a junio de este año se han recaudado 2.727.000. Esto significa 356.000 millones más.
10% en términos reales. Si agregamos inflación, son 14.5% de aumento. Y en recaudación tributarios, mucho más. Nada más, impuestos sobre la renta, 8.9. IVA, 13.8. Entonces, a nosotros nos tocó esto. Y por eso a algunos no les gusta y otras cosas, pero hacia adelante, ya establecidas estas bases, va a ser más fácil y yo espero que haya unidad y que se cierre filas para apoyar a la presidenta, porque nosotros enfrentamos no solo oposición, sino medidas muy irracionales. Por ejemplo, dieron línea en el Congreso que no se aprobara ninguna iniciativa que enviábamos. Ninguna iniciativa que enviábamos se aprobaba. Nada. Imagínense, aunque ayudara, lo que hicieron con la reforma a la ley eléctrica, era para mantener los precios, para no aumentar la luz. No. Salió porque teníamos mayoría simple. Pero como no teníamos mayoría calificada para reformar la Constitución y era mayoría simple, vámonos al Ejecutivo, digo al Judicial. Y presentaban recursos de inconstitucionalidad y se dedicaba el Poder Judicial, la Suprema Corte, a rechazar lo que ya estaba aprobado por el Congreso, aunque fuese en beneficio del pueblo, de manera sectaria, totalmente alejada su actitud de la justicia, de la imparcialidad, sino por consigna. Entonces yo espero que eso no lo sigan haciendo, porque sí afecta mucho, sí detiene. Planteamos, por ejemplo, la reforma para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, porque nos ha costado bastante crear esta nueva institución, que es importantísima para proteger a la gente. Son 120,000 elementos. Ya se construyeron las instalaciones. Se ha avanzado mucho. Pero si la Guardia queda dependiendo
de Gobernación o de otra institución que no tiene la disciplina ni el profesionalismo que tiene la Secretaría de la Defensa, pues ¿qué va a pasar con la Guardia? En el transcurso del tiempo va a terminar como la Policía Federal, porque va a llegar ahí un García Luna. Y se acabó. En cambio, si la Guardia Nacional pasa a formar parte de una institución que tiene profesionalismo, que tiene disciplina, leal al pueblo, leal en este caso a la comandante suprema, leal a México, pues tiene mucha posibilidad de que se mantenga y que permanezca y que no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal. Esa reforma la propusimos, la aprobaron en el Congreso, pero en la Suprema Corte la rechazaron. Quiero explicar esto porque es importante. Son 11 ministros. Para declarar una ley inconstitucional se requieren 8. Con 4 ya no procede. Entonces, ya había notado una actitud extraña en 2 o 3 ministros de los que propusimos nosotros. 2. Ya estaban votando en lo de la reforma eléctrica, ya habían votado en otras cosas, en contra del interés general, de manera facciosa, a favor de los potentados, de la mafia, del poder económico y del poder político. Pero como me interesaba tanto, porque estamos hablando de la Guardia Nacional, pues este es un asunto de Estado, hay una razón de Estado. Voy a hablar con 2 y les voy a explicar. Porque sentía yo que 3 estaban convencidos de que era necesario que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa. Y hablo con los 2, uno por uno. Imagínense lo que significa esto. Poner por delante el interés general, aunque tenga uno que pagar una cuota de humillación. Y lo recibo y les explico. Yo quiero nada más que sepan qué significa esto. Y ya les explico. Sí, ¿cómo no? Y agarro a la otra persona y lo mismo. Entonces, si son 3 y de estos 2, a lo mejor convencí a uno,
¿qué creen? Ninguno de los dos. Es en el único caso que he hablado pidiendo que actuaran pensando en la gente. Pues se trataba de la seguridad del pueblo. No. Y todavía votan. Y tenía Rosa Isela, no lo voy a dejar de decir, un desayuno con la presidenta de, ¿cómo se llama? La Suprema Corte del Derecho, ¿sí? De lo chueco. Y se atreve a decirle la señora Piña a Rosa Isela, pero si tú tienes que estar contenta porque a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, porque tú eres la secretaria de Seguridad. Fíjense. Claro que Rosa Isela, pues, es una mujer de principios, pues no se trata de eso, se trata de que estamos buscando un interés general. Y luego nos mandaron a decir que nos daban la posibilidad, creo que de tiempo, ¿no? Y para que no entrara en vigor, sino hasta que yo me fuera. No, si esto no es de regateo, es un asunto fundamental. Entonces, por eso se necesita la reforma al Poder Judicial. Ese es el propósito. No es, a ver, ayúdanos para que un amparo que presentó un banquero en contra del gobierno no proceda. No, eso no. Nunca lo haríamos. Pero hay cuestiones que son fundamentales. Esto que les estoy planteando de la industria eléctrica, o sea, es o fortaleces a la Comisión Federal de Electricidad para que no aumente el precio de la luz, o apoyas a las empresas eléctricas extranjeras para que cobren lo que quieran de luz. Entonces, ¿cómo resuelven hoy? A favor de las empresas extranjeras. No a favor de los intereses del pueblo. En el caso de la Guardia Nacional, lo mismo. No. Y hay muchísimas excusas. Se va a militarizar el país. Nada. Una de las instituciones que tiene más confianza de la gente es la defensa, las dos instituciones de las Fuerzas Armadas, Marina y Defensa. Pon la encuesta, de favor, del INEGI. Pero eso, y ojalá y en esa encuesta estén los jueces y también para ver, para que vean la diferencia.
Claro, si el pueblo no existe para ellos, esto ni siquiera lo toman en cuenta. Su mundo es el de la cúpula, el de la élite, el de las minorías. Por eso es tan importante la reforma. Miren, este es el pueblo. Es como lo de cuando se le pregunta, ¿quieres que se elija a los jueces, a los ministros? Pues sí, es lo mismo. Pero nada de esto contaba. Eran otros intereses, era la política en donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Ahí está. Marina, 86.8. Ejército, 83.5. Guardia Nacional, 76.2. Policía Estatal, 55.2. Policía Municipal, 51. ¿No tienes de...? No aparece. En INEGI no están los jueces. Entonces, esa opinión de la gente no. Entonces, por eso la reforma. De todas maneras, hay que convencer, no imponer. Hay que argumentar, porque algunos ministros, mujeres y hombres, tienen que aceptar de que es importante la reforma. Yo creo que lo van a aceptar magistrados, jueces, y si hay debate y si se enteran bien y se quitan el temor que les han infundido de que no van a tener libertad y de que van a formar parte de un régimen autoritario, totalitario, dictatorial. No, pues, entonces nadie aceptaría, porque nadie quiere eso. Al contrario, es lo opuesto, es la democracia. Pues ahí está, ¿no? Es de INEGI. Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía, jueces, policía, Ministerio Público, la preventiva y el tránsito. Y a los de tránsito también se les ha cargado mucho la mano, porque los usaron durante mucho tiempo para demostrar la corrupción. ¿Quién era el corrupto? El de tránsito, el de la mordida. ¿Y los de las tarascadas? ¿De arriba? Esos ni perdían su respetabilidad. Todo eso afortunadamente ya está cambiando. Pero bueno, vamos a esperar que las cosas vayan mejorando. Va a ayudar mucho
también mi jubilación, ya le contesté al diablito que no aceptaba yo. Sí, el ser vocero, ¿no? Aquí en las mañaneras, que ya me voy a jubilar. Entonces, esto se va a ayudar.